Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar trabajando en esta noche la lección que sigue, el libro que estamos haciendo, mi experiencia con Dios. En esta noche vamos a hablar sobre la voluntad de Dios, lo que discierne Dios sobre la iglesia y sobre cada miembro que somos cada uno de nosotros. Quisiera orar primeramente para dar la apertura a esta palabra de esta noche. Padre Dios que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón, porque eres bueno y eres fiel, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, has permitido que lleguemos hasta este lugar, Señor, hasta este día, y podamos escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tu buen espíritu nos ayude, Señor, y nos acompañe en toda palabra que vamos a hablar y vamos a recibir en esta noche, Señor. Señor, pido, Señor, a ti que ilumines nuestros oídos, Señor, que ilumines nuestro corazón para aceptar y percibir lo que tú quieres como iglesia, Señor, en estos tiempos de pandemia. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente escuchando tu palabra, Señor, que ella nos redarguya a cada uno de nosotros. Señor, que ella pueda ser, Señor, lo necesario en la vida de cada creyente, Señor, para que podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros, Señor, conforme a los dones que tú has dado a cada uno, Señor. Padre, gracias porque tú unificas tu iglesia, Señor. Gracias porque tú, Señor, tú pagaste el precio por cada uno de nosotros y hoy, Señor, hoy tú estás como cabeza de la iglesia, guiando a todos los miembros de ella misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, les invito para que busquen en su Biblia, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Está hablando el apóstol Pablo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también lo es. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos con los otros. Dios, en su infinita gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con mucho gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino que pidan a Dios en oración que Dios los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran.
Vivan en armonías unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues la Escritura dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Amén. Con esta palabra que acabamos de leer, este mensaje que va a ser de edificación a nosotros, para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nos insta a estar más unidos en estos tiempos, que el Espíritu Santo nos insta a preocuparnos mucho más por las personas que nos rodean, más que por las cuatro paredes que muchas veces vemos en una iglesia, que no son lo más importante para Dios, sino lo que es la iglesia como tal, que somos todos los miembros del cuerpo de Cristo y Él como cabeza. Así que los dejo con la siguiente enseñanza. Espero que sea de bendición como lo fue para mí. Discernir como un cuerpo la voluntad de Dios. Mucho antes del Pentecostés en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en la vida de todos los creyentes. Venía sobre algunos individuos escogidos de acuerdo a los propósitos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba con su pueblo a través de un líder, profeta, sacerdote, rey, etc. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés su voluntad para Israel, y Moisés le dijo al pueblo que tenían que hacer. Israel entonces hacía, la mayoría de las veces, lo que Moisés les había dicho. Con la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés, Dios llegó a vivir en cada creyente. Sí, mi hermano, Dios habita dentro de usted y dentro de mí. Él creó el cuerpo que usted y yo tenemos. Él creó una iglesia local, de modo que cada miembro necesita de los demás. En el cuerpo de Cristo, cada creyente tiene acceso directo a Dios. Él puede hablarle a cualquier miembro de cualquier forma que hemos visto. Puede obrar por medio de todo el cuerpo para revelar, para mostrar su voluntad. Cuando Dios le habla a algún miembro, esa persona debe informar al cuerpo entero lo que ha percibido que Dios le está diciendo con respecto a la iglesia. En la medida en que cada miembro comparte lo que ha percibido que Dios le está diciendo, el cuerpo entero va a Dios en oración para discernir su voluntad para el cuerpo. En su tiempo, Dios confirma al cuerpo lo que está diciendo. Las opiniones individuales no son lo importante. Lo que importa aquí, mis amados hermanos, es la voluntad de Dios. No hay método único para discernir la voluntad de Dios como un cuerpo. La relación personal con Cristo de los miembros del cuerpo es el factor más importante. Cuando Cristo guía a cada miembro del cuerpo a funcionar apropiadamente, el cuerpo entero sabrá y será capacitado para hacer la voluntad de Dios. Una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios cuando el cuerpo entero llega a comprender lo que Cristo quiere que haga. Para una iglesia, el conocer la voluntad de Dios puede involucrar a muchos miembros, no solamente a unos pocos. Sí, Dios a menudo le habla al líder en cuanto a lo que Él quiere que todos hagan. Ese líder entonces testifica ante el cuerpo lo que percibe y que es la voluntad de Dios. El líder no tiene que tratar de convencer a la iglesia de que eso es la voluntad de Dios. Tampoco tiene que pedirle a la congregación que le sigan sin cuestionar. Lo que hace es animar a la iglesia a ir a Cristo y recibir confirmación de Él. La cabeza, que es Cristo, es quien convence a su propio tiempo. Entonces, el cuerpo entero sigue a Cristo, que es la cabeza. Por eso es que una iglesia tiene que aprender a funcionar como un cuerpo.
con Cristo como cabeza de su iglesia. Las buenas instrucciones de Dios pueden perderse si erramos en notar la ocasión propicia según Dios. Una iglesia no solo necesita conocer lo que Dios quiere que haga, sino también cuando quiere Él que lo haga. Debemos esperar hasta que Dios indique que la ocasión es la propicia. Tenemos que esperar en Él como un cuerpo hasta que Él nos ajuste a sí mismo. Esto desarrolla una paciencia confiada en el Señor y una confianza en amor los unos por los otros. Esto no es simplemente un método para probarlo en su iglesia. A los miembros de nuestra iglesia hay que enseñarles cómo andar con Dios. Usted debe saber cómo andar con Dios. Necesitamos saber cómo oírle cuando habla. Necesitamos saber identificar las cosas que solo Dios puede hacer, la forma en que Él puede hacerlo. Solo a través de Él puede Él ayudarnos. Romanos capítulo 15, versículos 5 al 6. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es así donde conocemos la voluntad de Dios, cuando juntos glorificamos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. El sentir tiene que ser un sentir unánimes, no mirando y haciendo lo contrario a la palabra, sino todos en un mismo sentir, buscar a Dios en una relación con Él, y en esa relación con Él mirar lo que Cristo quiere con su iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 5 es el versículo para memorizar en esta predicación bíblica. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tal vez uno de los más grandes retos para el cristiano en nuestros días es que la iglesia ande con Dios de tal modo que el mundo llegue a conocerle por medio del testimonio de ella. Cuando una iglesia permite que la presencia y la actividad de Dios se expresen, un mundo que observa será atraído a Él. ¿Cómo puede nuestra iglesia llegar a ser esa clase de iglesia? Primero que nada debemos comprender quiénes somos nosotros en relación con Dios y quiénes somos nosotros en relación del uno para el otro. Primero, que una iglesia es una creación de Cristo. Él edifica su iglesia, como lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y coloca a los miembros según su voluntad. Por lo tanto, los miembros deben respetar a cada miembro que Dios ha colocado en su iglesia. Lo segundo es que una iglesia es un cuerpo vivo de Cristo. Somos muchos miembros. La iglesia no es un edificio ni una organización. Es un grupo de personas integradas en un cuerpo vivo. Tercero, una iglesia se relaciona en manera singular a Cristo como la cabeza. Todos los asuntos de esta iglesia, de nuestra iglesia, deben ser colocados bajo su liderazgo y autoridad, bajo la autoridad de Cristo. Cuarto, cada miembro de una iglesia tiene una relación única con los demás miembros de su cuerpo. Todos los miembros son interdependientes, cada uno de nosotros necesita del otro para poder avanzar en la obra de Cristo. Y por último, como quinto, la iglesia, nuestra iglesia, Templo Santo, está en una misión por Cristo en este mundo, realizando el propósito redentor en Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20, lo que es la gran comisión que Jesús nos mandó. Somos colaboradores de Dios. En algunas encuestas que se han hecho acerca de las iglesias, estas indican que con frecuencia en nuestro trabajo religioso estamos más centrados en la parte humana que en Dios. Damos a nuestra inteligencia y capacidad humana más crédito del debido. Cuando se otorga a un hombre crédito por la obra de Dios, se le roba a Dios la gloria que le pertenece por derecho.
Cuando una persona trata de hacer por sí misma algo que solo Dios puede hacer, no habrá ningún fruto espiritual. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje de modo que refleje lo que creemos de Dios y su obra. A Dios, creo, mis hermanos, que le importa más el ser como iglesia que lo que hacemos como iglesia. Al igual que los individuos, las iglesias a menudo están más interesadas en lo que Dios quiere que hagan que en lo que Dios quiere que sean. Pero ser la clase de pueblo que agrada a Dios es mucho más importante que hacer algo por Él. Sí, señores, Dios quiere que la iglesia le obedezca y haga lo que Él le ordena. Sin embargo, Él no está interesado en una iglesia que viola sus mandamientos con tal de realizar una tarea o con tal de realizar su obra. Puede imaginarse cómo se sentirá Dios cuando una iglesia se divide con rencor, tan solo porque un grupo quiso hacer algo por Dios y otro porque no estuvo de acuerdo. Para la gran mayoría de nosotros, pensamos con frecuencia que la obra de Dios debe hacerse por cualquier medio que sea necesario. Muchas veces no vacilamos en violar la voluntad escrita de Dios con tal de lograr algo que piensan que es la voluntad de Él. Dios está interesado en que su pueblo, su iglesia, la iglesia de Templo Santo, sea santa, limpia y pura y sin mancha. Se interesa Dios más en la unidad de nuestra iglesia para que no haya desavenencia en el cuerpo. Se interesa a Dios en que los miembros de nuestra iglesia nos amemos mutuamente, porque por el amor el mundo nos conocerá, como dice en Juan 13:35. Ellos conocerán que el amor de Dios está en nosotros cuando verdaderamente mostremos amor los unos con los otros. Dios es capaz de realizar su obra por medio de su pueblo y lo hace en una manera consistente con todos sus mandamientos y su naturaleza. En todo el Nuevo Testamento Dios expresa algunos de sus deseos para la iglesia. Algunos de estos deseos que Dios expresa es que Dios quiere que su pueblo sea santo y puro. Es que Dios quiere que su pueblo muestre unidad. Es que Dios quiere que en su pueblo haya amor de los unos con los otros. Cuando usted quiera reconocer lo que Dios está haciendo y que es la voluntad de Dios y lo que debemos hacer como nosotros como iglesia, tiene que tener en cuenta que Dios siempre está obrando en y alrededor de la iglesia. Dios busca en nuestra iglesia una relación continua de amor real y personal. Mis hermanos, Dios invita a una iglesia a involucrarse en su obra. Cuando una iglesia ve a Dios obrando, esa es la invitación a unírsele en lo que Él está haciendo. Dios habla por el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia, es decir, los miembros del cuerpo de Cristo. Una iglesia enfrentará una crisis de fe cuando Dios la invita a involucrarse en una obra que solo Él puede realizar. Se requerirá fe y acción. Dios quiere una iglesia que tenga que hacer grandes ajustes para poder unírsele a Dios en su obra. Pagar el precio, mis hermanos. Una iglesia depende totalmente de Dios para realizar tareas de valores en el reino. Separada de Dios, una iglesia no puede hacer nada de valor para el reino. Al obedecer a Dios, una iglesia llegará a conocerle por experiencia, por las cosas maravillosas que Él hace por medio de ella. La lista puede extenderse mucho más, sin embargo, hay una diferencia entre la manera en que una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios y la manera en que llega a conocerla el individuo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo funciona como una unidad con muchos miembros. Todos los miembros son interdependientes, o sea, que cada una necesita al otro. Ningún individuo puede conocer toda la voluntad de Dios para una iglesia local. Cada miembro del cuerpo necesita de los demás para conocer la voluntad de Dios completamente.
Quizás para ustedes suene algo ridículo, mis hermanos, pero Dios le dio a nuestros cuerpos diferentes sentidos y partes. Nos dio la cara, los ojos, los oídos. Nos dio los ojos, las manos, los pies, la lengua, la boca, todas nuestras partes de nuestro cuerpo. Cuando cada parte hace su trabajo, el cuerpo entero funciona como debería. En nuestros cuerpos físicos no tomamos votación para que triunfe la mayoría, no. Ni ignoramos conflictos entre los sentidos, ni escogemos prestar atención a un sentido e ignorar a los demás. Vivir de esa manera sería muy peligroso para nuestro cuerpo físico. Debido a que la iglesia es el cuerpo de Cristo, funciona mejor cuando todos los miembros pueden compartir lo que perciben de Dios quiere que la iglesia sea y haga. Una iglesia tiene que escuchar el consejo completo de Dios a través de sus miembros. Luego puede proseguir con confianza y en unidad para hacer la voluntad de Dios. Estoy convencido, mis amados, que cuando Dios quiere revelar su voluntad a una iglesia, empieza a hablarle a uno o más individuos. La tarea de ellos es testificar ante la iglesia lo que perciben que Dios les está diciendo. Otros miembros tal vez expresen lo que ellos a su vez perciben. Entonces el cuerpo entero mira a Cristo, la cabeza de la iglesia, buscando dirección. Él guía a todos los miembros del cuerpo a comprender su voluntad en su totalidad. Tal vez usted tenga preguntas acerca de cómo practicar esto en nuestra iglesia. Una iglesia de 200 miembros lo hará en forma distinta de la que lo hacen una iglesia de 5,000 miembros. Aquí el factor más importante no es el método ni es el número de miembros, sino la relación con la persona de Cristo, quien es la cabeza de su iglesia. Él sabe cómo cada persona trabajaría en forma única para Él y con Él, para entender su voluntad. Recordemos, mis hermanos, que en el tiempo de que el apóstol Pedro predicó a la iglesia en Jerusalén, había más de 3,000 miembros y Cristo hizo su obra por medio de ellos. En esta unidad que estamos trabajando, la voluntad de Dios y la iglesia, podemos resumir entonces que cuando una iglesia permite que la presencia y actividad de Dios se exprese, un mundo que observa se sentirá atraído a Él. Hermanos, si usted y yo mostramos que somos unidos, créame que daremos mayor testimonio a las personas que nos observan. Muchas veces es la iglesia quien tiene que decirle y gritarle al mundo que se arrepienta, no el mundo de gritarle a la iglesia que se arrepientan y se conviertan realmente a su seguidor, que es Cristo. Una iglesia es el cuerpo vivo de Cristo con muchos miembros. A cada uno el Señor repartió dones. A cada uno de nosotros el Señor dio conforme a su voluntad. A cada uno de nosotros el Señor dio conforme a nuestras capacidades. A unos profetas, a unos la enseñanza, a otros el servir. Y así a cada uno el Señor dio a través de su Espíritu Santo dones espirituales, los cuales todos confabulados podemos llevar arriba el discipulado de Cristo. Una iglesia está en misión con Cristo en nuestro mundo, llevando a cabo el propósito redentor de Dios. Dios quiere que su pueblo sea santo y puro. Dios quiere que su pueblo muestre unidad. Dios quiere que los creyentes se amen unos a otros. Ningún individuo puede conocer toda la voluntad de Dios para una iglesia local. Una iglesia necesita oír todo el consejo de Dios por medio de sus miembros. Al contar lo que Dios ha hecho en mi vida, puede ayudar a otra persona a tener un encuentro significativo con Dios. Hablarle a las demás personas de lo que Dios hace en mi vida. Hablarle a las demás personas de su palabra. Esto llegará a hacer eco en estas personas y así cada uno de nosotros dará testimonio de lo que pasa en nuestras vidas. Solamente Dios quiere una relación íntima con Él. Dios quiere que la iglesia tenga una relación profunda con Él. Oh, amados hermanos, recordemos que su palabra dice que así como nosotros, hermanos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Amados hermanos, la palabra
Dice en el capítulo 12, versículo 1 de la carta a los Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De ahí la palabra que acabamos de compartir, para que nosotros tengamos en cuenta de que la palabra del Señor sigue hablando a nuestras vidas, de que nosotros tenemos deberes cristianos los cuales debemos de cumplir. No son una opción, son deberes que deben estar plasmados en nuestras vidas y que como cristianos, como hijos de Dios, debemos cumplirlo. Una de las cosas que Pablo insistía a la iglesia, a los romanos, era que se amaran los unos de los otros, que no discriminaran en el servicio que Dios había puesto a cada uno, en el servicio de servir. Si uno enseñaba, si otro profetizaba, si uno era dadivoso, pero que lo hiciera bien, y no creerse más que las demás personas, estaba diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Asimismo pasa con nosotros hoy en día en la iglesia. Nosotros tenemos que saber valorar a cada persona que está a nuestro alrededor. La palabra dice que en Juan 33:5, que si el mundo mira la unión que hay en las iglesias, ellos conocerán que somos de Dios y creerán, dice Juan 33:5. Si nosotros nos mantenemos unidos, si nosotros nos mantenemos en la brecha, en la unión que Dios quiere con cada uno de nosotros, créanme que las personas de allá afuera creerán en Dios, por el solo hecho de que ven el amor de nosotros entre nosotros mismos. Así que, mi hermano, te insto para que tú puedas seguir amando a los que te rodean, para que no tomes venganza por tus propios medios. No, deja que Dios pague por ello. Simplemente ama sin cesar. Ama a tu iglesia, ama a quienes te rodean, ama lo que Dios te ha dado, allí donde Dios te ha puesto. Ama y sirve al Señor de tal manera que tú puedas honrarle a Él, de tal manera que puedas sentirte como ese hijo que está haciendo el deber a Jesús como Señor, a su Padre, como buenos hijos. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado una vez más que tu iglesia te necesita, Señor. Que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que nosotros somos en ti. Que es la relación de amor contigo, Señor, la que nos mantiene, Señor, en la brecha. Gracias te damos, Señor, por cada persona que escuchó este mensaje. Te pido, Señor, que tú cubras cada necesidad, Señor, de cada uno de ellos. Que tú, Señor, les ayude, oh Padre, en tu infinita misericordia y en tu infinita bondad, Señor. Tu amor, Señor, tu misericordia sea con ellos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Pedimos por aquellos enfermos, Señor, que hoy están en clínicas, en hospitales. Te pedimos por el cuerpo de Cristo, Señor, que está enfermo. Aquellos hermanos, Señor, que padecen enfermedades, Señor, y que hoy parecen incurables, pero en tu nombre, Señor, pedimos misericordia. Pedimos, Señor, que sanes nuestra tierra, que sanes a Córdoba, Señor, que sanes a Montería, Señor, y que nos ayudes, Señor, a ser prudentes al momento de salir, al momento de estar, de quedarnos, Señor, con la prudencia que necesitamos para que esto pueda mejorar un poco, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, en medio de tantas dificultades, Señor. Gracias te damos por la vida de los pastores, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, por nuestro pastor Alberto, por nuestra pastora Alba Bedoya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que los bendigas, Señor, que bendigas la casa pastoral, Señor, la familia pastoral, Señor. Oramos por nuestro pastor en este momento, Señor, que tú confortes tu espíritu, Señor,
que tu espíritu de amor, Señor, siga fluyendo en su corazón para cada persona que ora, Señor. En el nombre de Jesús. Pedimos también por aquellos, Señor, que han perdido seres queridos en esta pandemia, Señor. Que tú seas dando la consolación, Señor, y que tú des la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú haces como quieres, Señor. Gracias, Padre Santo, solamente, Dios mío, ayúdanos a entender tus preceptos y propósitos, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a la oración. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en una relación de intimidad contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver la necesidad en este tiempo de aquellos que padecen, Señor, de aquellos que están, Señor, sin alimento, Señor. Ayúdanos para que podamos verte a ti, Señor, y poder proveer a aquellos que realmente necesitan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, un abrazo, un deseo de mi corazón es que todos ustedes se cuiden también, que no estén andando por ahí, por la calle, solamente salgan a lo necesario. Todas las cosas que estamos viendo en Córdoba, todo lo que se viene para el municipio de Montería, y creemos que Dios está obrando a través de todas estas cosas. Creemos que Dios también está obrando para que aquellos que no han creído en Él puedan ver que la situación se torna más cruel cada día y que podamos tener nosotros la convicción de que la gente, las personas, los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, podamos nosotros en este tiempo no podernos lamentar por lo que pasa, sino también compartir el Evangelio de Cristo a todas estas personas, a todos quienes se nos acerca a preguntarnos por qué pasan las cosas, tener una respuesta necesaria, una respuesta a la aflicción, a la confusión que está causando todas estas enfermedades, todas estas muertes repentinas que están sucediendo. Dios nos libre, Dios nos guarde. Les mando un abrazo fuerte. Saludos de mi esposa Jania. Un abrazo a los pastores, a todo el ministerio juvenil Pregoneros de Cristo también, a toda la sociedad de damas. Que se cuiden, mis queridas hermanas, que las extrañamos inmensamente, y que toda la iglesia en general también oramos por ella cada día para que el Señor nos bendiga y nos guarde. Un saludo muy especial, mis hermanos. Un abrazo. Dios te bendiga. Hasta luego.